Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola. Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Miércoles Ágil. Ahora el número 47. Y bueno, como iniciamos la semana pasada con con esta serie de episodios revisando el manifiesto ágil, el episodio pasado discutimos el primer principio, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. El primer valor, ¿no? ¿Perdón? El primer valor fue, ¿no? Perdón, el primer valor, sí, porque son 12 principios y 4 valores. Revisamos el primer valor, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Y hoy vamos a revisar el segundo valor, que es acerca de el software funcionando sobre la documentación extensiva, ¿no? Entonces vamos a tratar de seguir un poco más el mismo formato acerca de, bueno, ejemplos o experiencias buenas que hemos tenido alrededor de este principio y cómo lo hemos practicado. Segundo, cómo poder ver si nos estamos alejando de ese principio. Y tercero, bueno, si ese es el caso, ¿qué podríamos hacer para corregir el camino, ¿no? Entonces, no sé quién quiera dar su primera impresión y su primera repasada sobre este principio, y de ahí arrancamos. Hoy quiero arrancar. A mí este principio me sirvió mucho para eliminar, y creo que lo he comentado en otros capítulos, la guerra que existía entre desarrollo y calidad. ¿Qué pasa? Working software. Introdujimos Agile al mismo tiempo que Scrum y es working software. ¿Qué quiere decir? Que a los desarrolladores se les dijo, ya no cuenta el código, el función en mi máquina, ya no cuenta el lo terminé, es working. Working es hasta que la prueba está terminada. Entonces nos ayudó mucho a hacer esa integración de los miembros del equipo, que cuando son equipos de Scrum con tester, y eliminar el famoso testing sprint o el testing que ocurre después del sprint. Entonces, a mí me encanta esa parte. La parte de documentación, como he tomado nuevos proyectos y nuevas tareas, cada vez batallo más con encontrar documentación. Olvídate de overcomprehensive. Suficiente. Muchas veces, a razón de que somos ágiles, los equipos de desarrollo se agarran el antipatrón de no documentar nada. Y a mí me pasó, yo creí que en algún momento la documentación y puede que haya quedado en los primeros podcasts que grabamos, donde decíamos, es que la documentación debe ser lo suficiente para el equipo de desarrollo. La historia se documenta los cambios que hizo el desarrollador, las correcciones del code review, los tests, y ya quedaron documentados, punto. Esa es la documentación necesaria. ¿Y qué pasa con el stewardship? ¿Qué pasa cuando llegas 2 años después, 5 años después, o 6 meses después de que entregas el proyecto a los de soporte y les dices, toma, aquí está la aplicación, sopórtala. Oye, ¿dónde está la documentación? Ahí están todos los PDIs. O no te vayas muy lejos, ¿no? Cuando incluso el mismo equipo tiene la aplicación y se encarga de ella, pero ya es otro equipo. O sea, ya son otros integrantes del equipo, ¿no? Entonces, ¿para qué equipo estamos destinando esa documentación, no? Entonces es un tema interesante. Exacto. Entonces, cuando la documentación, creo yo que el error que cometía es que documentaba lo suficiente para el equipo actual. Y ahorita estoy cambiando esa definición a documentar lo suficiente para el equipo actual y futuro. Para que la gente que viene después de nosotros pueda entender y trabajar y ser eficientes sobre lo que sigue. Y esa es mi perspectiva ahorita de este segundo valor. Lo comentamos.
Sí, me gusta mucho este valor porque me hace definitivamente recordar los tiempos en los que en los primeros meses de trabajo entregábamos los diagramas de clases, los diagramas de base de datos, flujos, casos de uso Ujú. que se supone que eran comprensibles para los usuarios finales, ¿no? Nos las creíamos y le llegábamos a los usuarios finales a presentarles casos de uso, ¿no? Entonces los usuarios finales nos decían, ah, pues sí, está bien, ¿no? Adelante. Entonces, este valor me gusta mucho porque creo que rompe con esa parte que desde mi punto de vista, pues nunca fue útil, pero la hacía. En mi caso la hacía porque así decía algún proceso, pero en realidad nunca la encontré útil. Sin embargo, ahora que el manifiesto ágil nos invita a entregar software funcionando. Ojo, no dice el software funcionando, o sea, no es el producto final funcionando, sino que es un pedacito de software, pero que ya esté funcionando. Si es alta de usuarios, alta de artículos de inventario, es ese pedacito. Claro, a lo mejor tengo documentación básica, pero ese valor me lleva a darle peso a que ese pedacito de software yo lo lleve y se lo muestre ya sea al usuario final o a alguien que lo represente, que tenga el poder para decidir si eso es lo que satisface las necesidades. Entonces eso es maravilloso porque me ayuda a darme cuenta desde una etapa temprana si realmente la necesidad manifestada es verdadera, o sea, cumple con una necesidad genuina. Por ahí dicen que el cliente no sabe lo que quiere hasta que lo puede palpar, hasta que lo puede tocar. Te puede jurar que eso es lo que ocupa, pero hasta que lo ve y puede, en el caso del software, puede jugar un poco con él, puede darse cuenta si realmente así es como le agrega valor. Ujú. Entonces, esa es mi perspectiva, que esto nos ayuda a darnos cuenta de forma temprana. Creo que por ahí viene, al menos así lo interpreto yo, el fail fast. No para que fallemos muchas veces, sino que si falla, darme cuenta tempranito en la etapa de desarrollo. Y Sí, no, apoyo lo de Diógenes, perdón, no significa que no documento, significa que le doy peso y velocidad a esa parte de validación. Si no documento, voy a pagar las consecuencias en el futuro, y a lo mejor muy pronto también. sí, creo que ese es básicamente el enfoque, ¿no? O sea, creo que, o supongo yo, ¿no? Que al, al, al reunirse estas personas que crearon el manifiesto, en ese entonces existía esa entrega de documentación que se percibía como entrega, como una práctica común, ¿no? Y de ahí viene como este cambio hacia decir, a ver, ok, necesitamos documentar, pero es más importante el software, ¿no? Y porque también me viene mucho a la mente la frase, ¿no? Famosa de, pues sí es lo que te pedí, pero no es lo que necesito, ¿no? Y es ahí donde incluso viene a colación el tercer valor, ¿no? De la colaboración con el cliente y demás. Pero, Pero no te eh, adelantes todavía, eso es la sí, próxima. eso es en el próximo capítulo. Pero eh, a lo que voy es, sí, en mi experiencia yo he visto ambas y creo que empezaría por comentar a lo mejor mis experiencias en cuanto a una buena práctica o implementación de este principio, si lo podemos llamar así, acerca de, por ejemplo, es cierto que la gran mayoría de las veces el PBI no va a ser suficiente, eh, pero yo sí he visto y lo veo como una buena práctica por ejemplo, con los pull requests, ¿no? Que ya se me hace incluso rara la empresa que no utilice a lo mejor Git como sistema, ¿no? De versionamiento y demás. Y que cada cambio esté asociado en la herramienta al PBI que estamos
que estamos tocando, ¿no? Y creo que eso le da trazabilidad, pero si el PBI son 2 líneas, pues es lo mismo, ¿no? O sea, y creo que es un conjunto aquí que también donde entra parte de lo que discutíamos el episodio pasado acerca de los procesos y las herramientas, ¿no? Eh, Perdón por la desviación, pero yo desde que empecé en el primer proyecto que le dábamos seguimiento al código a partir del PBI, quedé enamorado de esta tecnología, no solamente de Git, sino del hecho que puedas ligar tu PBI con el cambio de código. No sé cómo vivimos antes de eso. sí, y es útil en cuanto a que, como decía, permite esa trazabilidad. eh, y es, y es documentación per se. O sea, en lugar de tener un Excel, por ejemplo, con la lista de PRs y los PBIs correspondientes, el sistema solito te lo puede dar, ¿no? Incluso en equipos un poco más maduros, llegué a ver que hasta, bueno, ya incluso el brancheo, ¿no? Por ejemplo, si haces un branch, el nombre del branch es el ID del PBI en el que estás trabajando, o los comentarios en el código, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hay una corriente, creo, un poco tirada hacia el extremo de la no documentación, que dicen, pues es que tu código es tu documentación, ¿no? Pero aquí estamos asumiendo que tenemos un equipo en donde todos tienen esas buenas prácticas de tener, no sé, ciertos patrones de diseño, principios como Solid o algo así, que están muy bien pulidos y que todo el mundo los entiende. Y no necesariamente es el caso en todos los equipos, ¿no? Entonces, creo que se encuentra ese balance y un poco esa danza, ¿no? Entre, ok, a lo mejor para cierto cambio, para cierto feature, para cierto PBI, necesito un poco más de documentación en cuanto a qué es lo que estamos cambiando. Si es que estamos cambiando un paradigma que estábamos siguiendo por años en la empresa, por ejemplo, pues ahí a lo mejor sí es necesario documentar un poquito más formalmente. Pero si estamos hablando de cambios un poco más pequeños, incluso, no sé, un par de líneas de código, lo que sea, pues con incluso los comentarios del PR, ¿no? Ni siquiera necesitas hacer comentarios en el código, ¿no? A lo mejor en el PR mismo es hacer el comentario de que se está cambiando y ahí tienes la trazabilidad, ¿no? Entonces, pues esas son como un par de buenas prácticas que he visto y en mi experiencia no se vuelve tan engorroso, ¿no? Como para llegar a odiar esa, ese modo de hacer las cosas. Los equipos se acostumbran e incluso después lo necesitan, ¿no? Porque si hay algún incidente, pues ya sabemos qué PBIs o qué cambios se fueron a producción, este, basado en qué PRs y de ahí basado en qué PBIs y demás, ¿no? Entonces, toda esa trazabilidad ya se nos da casi de manera automática, ¿no? ¿Qué tal con ustedes? ¿Tienen alguna ¿Dónde se ha experiencia de hecho cómo se bien? ha hecho bien esto del software funcionando sobre la documentación? Sí, sí, sí. Pues yo creí que lo estaba haciendo bien hasta que me di cuenta, hasta que empezó a llegar gente nueva, hasta que se fueron este, las personas que llevaban tiempo y hubo que entrenar a los nuevos. Y no sé qué tanto sea que los desarrolladores solamente quieren echar código o el yo batallé, todos deben de batallar como yo, que también es un patrón, pero a mí mi método me funciona mientras yo esté presente. El día que no estoy, sí se me cae. Entonces no puedo decir que sea un caso de éxito lo que he hecho ahorita.
Sí, igual ahí ya a lo mejor habría que preguntarse qué funciona para los ingenieros, ¿no? Porque a veces a mí también me ha pasado, ¿no? Que decimos, bueno, todo esto lo tenemos que amarrar bien en cuanto a qué se cambió, qué PBI corresponde y demás, pero en el momento en el que dejas de supervisar eso, deja de suceder, ¿no? Entonces a lo mejor y para el equipo no tiene tanto valor, ¿no? Entonces hay que explorar otras opciones que tengan valor para el equipo y que a lo mejor consigan, si no el mismo objetivo, pues algo muy parecido, ¿no? Sí, me tocó un caso a mí en donde se valoraba tanto la documentación y en realidad sí era valiosa, vaya, sí era valiosa porque había incluso situaciones de compliance en donde la documentación tenía que estar. Entonces ahí sí, no es como que si quieres o no quieres, ¿no? Porque si no, la empresa pudiera ser sujeta a multas. Entonces, no había de otro. Entonces, como era tan valiosa, en este caso se tendía a hacer toda esa documentación en cascada. Entonces, claro, el área de compliance pues estaba contenta, ¿no? Porque todo se estaba validando desde el inicio, incluso había testing de la documentación a ese grado, ¿no? Tan cascadeado. Había demasiada escepticismo para poder migrar a un esquema más ágil, pero este valor fue precisamente el que nos ayudó a mitigar un poco, recalcando con letras grandes y en bold que no era deshacernos de la parte de la derecha, sino darle un poco más de peso a la izquierda, ¿no? Que en este caso el software funcionando sobre la documentación comprensible y exhaustiva. Vaya, lo que me acuerdo que funcionó fue pues dar la oportunidad, un experimento a este tipo de prácticas. Entonces se hicieron experimentos en donde en las iteraciones había software funcionando al final. No necesariamente por PBI, pero al menos al final ya había un pedacito de software funcionando. Lo que hicimos ahí fue agregar al definition of done toda la documentación que se necesitaba. Entonces la hicimos por pedacitos la documentación. Entonces, si un PBI requería un diagrama de flujo, incluso un use case por la complejidad de la lógica, se le atachaba ahí mismo. Entonces, en el definition of DOM estaba como requisito agregarle la documentación suficiente de respaldo. Entonces, esa me pareció una buena práctica que funcionó. Entonces, nunca nos deshicimos de los documentos. Lo que hicimos fue asociarlo a cada uno de los PBI. Pero lo hicimos por PBI. Ya no fue por cascada. No fue adelantado. Entonces, compliance, pues también pudo cambiar un poco y estuvo abierto pues a recibir ese tipo de entregas, ¿no? Pero esa es una práctica que me funcionó para ese valor. Y otros ejemplos que he visto no tienen tanto que ver con la documentación, sino con no entregar software funcionando de manera temprana. Entonces tengo casos en donde productos con 2 años o más en modo operación, sin salir al mercado. Entonces, validación interna, documentación, y mucha innovación, entre paréntesis, Sí. ¿no? Pero cero mercado, cero cliente. Entonces, el cliente tenía cero software funcional. ¿Qué tenía? Pues documentos, sí había manuales, todo, y charlas, pero no tenía nada, no había nada de liberación. Entonces, cuando empezamos a forzar a que los sprints se fueran al menos a usuarios piloto, pues el esquema cambió completamente porque ya empezaron a dar feedback y a los 2, 3 meses ya empezaron a tener ingresos. Desde que empezamos con ese, o sea, no nomás fue más benéfico para el equipo, para el proceso, sino que económicamente este valor nos ayuda a tener valor económico también. Sí, y creo que la parte del entendimiento de que es software funcionando, y como decía Diógenes al principio y como recalcabas, Jorge, ahorita, es la parte no solo, porque creo que se malentiende a veces a conveniencia, ¿no? Como software funcionando, como le doy clic
y la información se guarda y se muestra como se debe. Entonces eso es software funcionando, ¿no? Y es ahí donde a mí, y yendo un poco hacia las experiencias no tan buenas, hay veces que esa definición como organización se nos ha quedado corta. Y me incluyo, ¿no? Porque a veces yo me iba en ese, como en esa historia de, oye, pues sí, o sea, esto es software funcionando, porque no estamos presentando slides, estamos presentando algo que cualquiera de los que estamos aquí le puede dar clic y puede guardar y puede ver información y puede hacer lo que dice la user story que el usuario va a poder hacer, pero todo está en un ambiente de pruebas, ¿no? O en un ambiente al menos no de producción, no de producción real. Entonces, creo que se tiene que hacer un hincapié muy importante desde mi punto de vista, que el software funcionando significa funcionando en las manos de los usuarios finales. Porque de otra forma no podemos recibir feedback que, que nos sirva, ¿no? Vaya, podemos recibir feedback de stakeholders, podemos recibir feedback de incluso... ay, se me fue este término que tengo mucho que no lo uso, afortunadamente. El UAT, el User Acceptance Testing, ¿no? Tenemos feedback de los testers de UAT, digamos, de qué es lo que piensan, pero pues no son usuarios finales, ¿no? Entonces no estamos realmente testeando el mercado. Y ahí es en donde incluso a mí me ha tocado que el mismo cliente, ¿no? Yo como parte de una firma de consultoría, el mismo cliente decía, no, sí, esto es software funcionando, ¿no? Check. Y pues nosotros también decíamos, ah, pues el cliente nos dio el check, pues bien, ¿no? No necesitamos ir más allá. Y creo que eso se fue complicando con el tiempo, porque acumulábamos producto que no se testeaba, que no se sometía a la prueba del mercado y eventualmente había que replantear cosas, ¿no? Eventualmente, incluso no necesariamente por tener feedback del usuario final, sino porque nuestros stakeholders veían un cambio en el mercado y decían, oigan, hay que cambiar esto, ¿no? Esto que ya lo hicimos, ahora hay que cambiarlo porque ya no se lo podemos presentar así a los usuarios finales, ¿no? Entonces, es ahí donde ahora ya viéndolo en perspectiva, pues no se estaba cumpliendo este principio, ¿no? No estábamos teniendo realmente software funcionando. Y tampoco documentación extensiva, ¿no? O sea, estábamos como en este caos, ¿no? Sí, Entonces, sin embargo, también puedo pilotar experimentos que no necesariamente tienen todo el background de código, ¿no? Y puedo hacer un prototipo y validar, sí validar con el mercado y no documentar todavía esa parte, ¿no? Sino hasta que ya haga la parte definitiva, ¿no? Esa es otra parte que al menos me ha tocado vivirla, ¿no? Donde un piloto corre hasta el usuario final, es feature flags o con alguna otra sí. técnica, pero se va al usuario final. No lo documento todavía, pero estamos conscientes de eso, ¿no? Hasta que tengo feedback, ok, entonces hago el feature completo y entonces le agrego el poder de la documentación. Pero eso tenemos que tener mucho cuidado porque se corre el riesgo de brincarnos esa documentación. A ver, Entonces, y va mi pregunta. En su definition of done, porque tenemos algún tipo de definition of done, ¿qué rol juega la documentación en ese definition of done? se documenta el experimento. Es una documentación porque es un experimento. Pues, al no tener, imagínate que no tiene, es un hard code, ¿no? Pero tiene como propósito la experimentación. O sea, irme a acercar al usuario final de forma barata y tener feedback rápido. Entonces, mi documento es el experimento. No me salto la documentación porque documento ahí lo que voy a obtener, pero ya sé que ese es un piloto. O sea, el PBI no es un entregable final, no a producción. Bueno, sí se fue a producción, ¿no? Pero se fue en la categoría de test. Hasta puede ser un A-B testing, ¿no?
que haces para un segmento, les tiras un feature, para otro segmento les tiras otro feature. Entonces, hago el software funcionando, lo hago rápido y no dejo de fuera la documentación porque estoy documentando el experimento. Pero tampoco me pongo a hacer la documentación del feature porque ni siquiera sé si va a ser válida. Entonces, eso está bien Y interesante. por ejemplo, en el caso del experimento, y aquí también me brinca una pregunta en cuanto al valor que estamos discutiendo como tal, porque pues este manifiesto se escribió hace 20 años, ¿no? Y no se ha cambiado una sola coma desde entonces, y creo que el grupo de personas que lo hizo no tiene ninguna intención de renovarlo, ni de seguirlo renovando, ni nada por el estilo, ¿no? Es digamos, Ni de reunirse. Sí, sí, o sea, y tiene todo el sentido, pero creo que ahora, en estos últimos años, en donde hemos visto más este approach de experimentos, es en donde se puede volver un poco confuso para ciertas personas que igual y no estén tan versadas ni en la agilidad ni en los experimentos, al ver software funcionando, ¿no? O sea, software funcionando como lo que vamos a priorizar. En lugar de decir, prioricemos la experimentación, ¿no? Que no necesariamente va a ser software funcionando. A lo mejor tu experimentación va a ser un correo electrónico o va a ser algo mucho más simple, ¿no? Y por ahí veía en Twitter hace poquito, ¿no? En cuanto a lo bueno que ha sido el surgimiento de conceptos como el MVP, pero al mismo tiempo la distorsión que se le ha hecho, ¿no? Y había gente que decía, oye, pues el MVP no es necesariamente un producto. El MVP es una prueba, es un test, es un experimento. Entonces, ¿qué es lo mínimo que tienes que hacer para que sea viable para ti probar tu No, producto? ya sé qué referencia estás usando para lo del MVP, es un experimento, pero se me hace una interpretación de lo que es un MVP. A mí el MVP es algo que va a funcionar, que puede salir al mercado y que, por ejemplo, hablando de un modelo freemium, el MVP es tu free. Pero ojo, Eric Ries, que es el papá del MVP, incluso en Lean Startup lo plantea como una hipótesis. Es decir, tú tienes una Sí, hipótesis, vas a hacer algo para comprobar o refutar esa hipótesis. No sí, necesariamente le vas a presentar tu producto a la gente. Tú tienes que, y esto otra vez es basado en las startups. Y creo que el enfoque es distinto porque una startup se enfoca en sobrevivir. Es decir, tiene recursos limitados, tiene dinero limitado y con esos recursos que tiene que sacar el mayor provecho posible. Cosa que no pasa en otras empresas un poco más ya constituidas, que es, tú tienes este presupuesto. Sí, pero quizás, digamos, con los skills indicados, pues puedes obtener más presupuesto, ¿no? O no necesariamente quiere decir que si ese experimento falla, la empresa vaya a cerrar o incluso la organización se vaya a disolver, ¿no? Entonces, desde ahí viene el concepto del MVP y creo que incluso las empresas grandes de tecnología tomaron eso como decir, el MVP es la primera versión de mi producto y es ahí donde se ha distorsionado, ¿no? El concepto. Y ahí sí, la primera versión de tu producto es software funcionando, ¿no? O yo lo contaría como software funcionando, porque ahora sí es ya lo que vas a mantener, lo que vas a crecer, sobre lo que vas a seguir iterando. Pero esas la primeras etapas del clave, MVP son pruebas, son test. la clave del MVP es que para mí, creo yo, que es un producto que le sueltas a tus usuarios o al mercado si quieres y aplicas telemetría. ¿A qué me refiero con la telemetría? A que ves quién lo está usando, qué funciona, es el experimento. Como tú mencionas, es el experimento para ver cómo se está Ujú. utilizando. Porque cuando estás en un proyecto por 3, 4 ciclos, sprints si quieres, o meses, o releases, y no lo sueltas al mundo, los product owners comienzan a agregar una serie de features que creen que el usuario va a querer, pero sin esa experimentación no tienes la guía o la certidumbre y terminas definiendo el opuesto al MVP, que es el gold plating. Empiezas a definir todo un área del producto muy bien que nadie utiliza al final de cuentas, ¿no? Entonces te quedó algo súper definido, súper profundo que nadie está utilizando. A lo mejor nos podemos brincar a la parte donde
no se utiliza también el valor, ¿no? Sí, porque ahí en el caso de las versiones 1.0 que etiquetan como MVPs, siento yo que puede haber un buen enfoque hacia el software funcionando. Pero, como dice Diógenes, hay veces que esa versión 1.0 se extiende y se extiende y se extiende y se extiende porque existe este temor de fracasar o de a lo mejor ya mi producto tiene un nombre incluso y desde un punto de vista de o imagen pública o marketing o como lo quieras llamar, no puedo simple y sencillamente experimentar con ello. O sea, no sé, si pienso en productos como Dropbox o productos que surgieron con un MVP que ahora son productos consolidados, o por ejemplo el caso ¿no? De Atlassian con Jira, ¿no? Que no sé si sigue caído o no, porque tiene como una semana que hicieron algo ahí raro y bla, bla, bla. A lo que me refiero es No documentaron. sí, experimentar como a ese nivel. Hay veces que la misma organización se autocontiene, ¿no? De hacer todo eso. Y digo, he trabajado en organizaciones y en empresas súper grandes en donde llamamos MVP a versiones 1.0 y no hay ningún problema. Pero el problema es ese, cuando la versión 1.0 empieza a crecer en scope porque tenemos esa inseguridad de, oye, pues es que no siento que esté listo, vamos a agregarle esto. Hoy todavía no siento que esté listo, vamos a agregarle esto otro, ¿no? Y terminamos en lo que decía Diógenes, ¿no? Del gold plating, que es, pues, nunca está listo, ¿no? O sea, nunca está listo y nunca lo liberamos. O nos tardamos mucho. Entonces ahí yo creo que es lo opuesto, ¿no? Estamos y no necesariamente priorizando la documentación extensiva, porque puede que no estemos ni siquiera documentando. Estamos simple y sencillamente esperando a tener más solidez, ¿no? O al menos esa percepción. Yo me voy a ir al caso en donde se abusa del valor y donde se le da demasiado peso al software funcionando sobre la documentación. Y voy a seguir con el ejemplo de los MVPs o los experimentos. Me ha tocado ver casos en donde por el hecho de ser un MVP o un prototipo, un experimento, pues se relaja demasiado la documentación, incluso la del código. ¿Y qué es lo que pasa? Por lo regular, al menos lo que me ha tocado ver a mí, es que los MVPs, a fin de cuentas, evolucionan para el producto que se va a construir, ¿no? Ya la versión oficial. Entonces, ¿qué pasa? El mismo código que se escribió desde el inicio es el que se queda. O sea, no se agarra el MVP y se le pone pausa y se construye otro producto. Se evoluciona el MVP. Entonces, al no haber hecho las prácticas de código, de documentación, que le agregaban valor, pues por la presión imagínense el caso en donde el MVP fue validado, ¿no? Uh-huh. Como sí aceptado. Pues la presión es, dale por ahí, ¿no? Por ahí es, ya le pegamos, sigamos construyendo. Eso es algo bien, bien común en los startups. Siguen construyendo el MVP, no le agregaron toda la parte de documentación, incluso la del código, en especial la del código. Y pues se hace un espagueti, ¿no? Claro, el Yo, producto ya vende, ya está en el mercado, ya está validado, ese proceso sí funciona. Sin embargo, al omitir la parte de la derecha, la documentación, se convierte en una deuda técnica. Bueno, no necesariamente, bueno, sí es deuda técnica, ¿no? Porque fueron uh-huh. prácticas de documentación de código. Entonces, se termina pagando caro. Sí, Es bien como... incluso hay, por ejemplo, también un poco en ese mismo sentido de los experimentos y la falta de documentación. Yo he visto ocasiones en las que en empresas grandes, organizaciones grandes, se hace un experimento, se genera un MVP, por ejemplo, y no se documentan apropiadamente los outcomes, ¿no? En cuanto a que y creo que es el peor escenario que puedo ver yo es, se validó, o sea, validamos que los usuarios necesitan lo que le propusimos, pero al no haber documentación o al no haber una referencia de los resultados de ese experimento,
nos perdemos en la implementación posterior, ¿no? Es decir, a lo mejor si hubiéramos documentado de manera apropiada que el usuario necesitaba, no sé, a lo mejor no le interesaba tanto ahorrar tiempo, pero le interesaba más que fuera fácil de utilizar, por decir algo, ¿no? Un ejemplo al aire, pues a lo mejor nos vamos mucho por ahorrar tiempo, ¿no? Y resulta que no era ese no era eso lo que teníamos que hacer. Sí teníamos que seguir con el feature, sí teníamos que seguir con el producto en ese sentido, pero le dimos un enfoque, un mal enfoque, ¿no? Entonces, eso también tiende a pasar ahora en el otro extremo del espectro, ¿no? En las empresas grandes, en donde pues hay recursos no necesariamente ilimitados, pero tampoco muy limitados como en las startups y se pierde el rumbo, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez, como decíamos ahorita, no es necesariamente la documentación del software, sino la documentación del experimento y por ahí agarramos monte, ¿no? Y ya después, al llegar con el producto completo con el usuario dice, oye, o sea, pues sí te dije que sí, pero esto no era lo que me habías mostrado, ¿no? Esto no era lo que yo te había dicho que quería, ¿no? Entonces ahí se pone bastante interesante en cuanto a cómo evitar ese tipo de prácticas, ¿no? Diógenes, Ujú. ¿alguna otra experiencia o algún otro? No, mis ciclos de desarrollo últimamente han sido muy rápidos, no tenemos mucho tiempo de experimentar. Experimento con los usuarios que yo conozco que no son tan decididos en lo que necesitan, con aquellos stakeholders que quieren algo pero no saben lo que quieren o no lo pueden definir, o si lo definen y se les entrega lo que piden, no es lo que necesitaban. Entonces, con Ujú, ellos, ujú, en lugar de esperarme entregar un 40, un 60%, un 80%, les hablo y les enseño, oye, fíjate que tengo al developer ahorita corriendo en su máquina. ¿Quieres ver cómo va? ujú. O sea, no me espero a llegar a un software funcional o listo para liberarse, sino que les digo, vas, o sea, no sé si me explico, Sí, pero de nuevo, working software over documentation. En este caso, la documentación no es un correo, no es un diseño, no es ni siquiera un demo, es que vean cómo está quedando el software. sí, porque ahí tendría incluso mis dudas en cuanto a si nos estamos acercando, en ese caso, nos estamos acercando al valor o nos estamos alejando de él, ¿no? Porque decir, oye, pues mira el software que vas a usar, en lugar de decir, ahí te va, úsalo. Creo que son dos enfoques distintos. Y lo vi mucho eh, en un proyecto que estuve por corto tiempo en cuanto a que, bueno, el software era para empleados que atendían clientes, ¿no? Entonces, había veces que se decía, bueno, es que ya probamos con los usuarios porque había un set pequeño de esos empleados que atendían clientes que iban y probaban y le daban clic al software, ¿no? Y decían y daban su feedback. ¿Cuál es ahora que lo veo otra vez en una perspectiva hacia el pasado? Creo que de todas maneras no se está replicando la experiencia. Es decir, esa persona no tiene al cliente enfrente esperando a que termine de, no sé, correr un proceso o de darle clic a la aplicación, ¿no? Entonces, creo yo que el feedback hubiera sido distinto al decir, ok, úsalo, pero en tu tienda con clientes reales y dime qué te parece, ¿no? Porque es muy distinto a estar, o sea, a tener el tiempo dedicado para ver el software y darle clic por probar cosas. Ahora sí, tener un cliente enfrente que tienes que atender y que lo tienes que atender rápido, ¿no?
Entonces, por ahí ese tipo de detalles creo que son difíciles de ver también. Y es muy fácil irte en el viaje de, oye, pero pues mi usuario final es el que atiende en la sucursal. Entonces con él tengo que probar. Y no necesariamente, o sea, eso ya en este punto de con mi experiencia y lo que sé ahora, no lo contaría como software funcionando, ¿no? Es simple y sencillamente otra fase de testing en donde alguien más me dice que está bien o que puede estar bien o que puede estar mal, ¿no? Pero bueno, brincando al tercer eje de la conversación, entonces si ya estamos en esta situación en donde quizás no tenemos tanto software funcionando, incluso a lo mejor priorizamos la documentación o no necesariamente tenemos documentación tampoco, ¿cómo podríamos acercarnos hacia este valor y aprovecharlo para componer el camino? Yo continuaría con la parte que mencionaba al inicio en el definition of done. Ahí es donde tal vez podamos regular, claro, con los correspondientes acuerdos, cuál es la documentación suficiente que necesitamos para el producto en específico. Entonces ahí me iría también a los working agreements, en donde podríamos acordar entre todos, claro, con investigación, con el usuario final, con la empresa, porque decíamos ahorita que hay situaciones de compliance que pueden ser importantes, pero también de continuidad del software. Entonces, creo que en el Definition of Done pudiéramos tener una oportunidad de regular más o menos el que no se nos vaya de paso, ¿no? La documentación. Pero también el no excedernos, el no hacer documentación que no necesitamos. Yo para cerrar también quiero comentar para quién documentamos. Documentamos para el usuario, para el cliente, para los desarrolladores que están ahorita, para los desarrolladores que vienen después, para el equipo de soporte. Hay distinta documentación para distintos equipos, distintas personas. Y creo que cada uno de esos puntos que no abarcamos hoy, tratamos tantito de hablar, por ejemplo, de la parte de pruebas, etcétera. Cada uno de ellos merecen su línea en el Definition of Done. Si no tienes herramientas de pruebas automatizadas y tienes que hacer, pruebas manuales, tienes que crecer tu regression testing, lo tienes que crecer y tienes que ponerlo como parte de tu Definition of Done. Los test cases son documentación o son parte del software. Lo dejo al debate, pero lo importante es que se tiene que hacer y tiene que estar parte del definition. Y se tiene que analizar con tus stakeholders, con tu equipo, como parte de una retrospectiva, qué tanto queremos documentar, cuándo está de más, cuándo nos falta. Sí, y ahí también, aunado a eso, yo me iría por un entendimiento común en cuanto a qué significa software funcionando en nuestros contextos. Porque en mi experiencia creo que puede tener ciertas variaciones de organización a organización o de producto a producto. Como decía ahorita, ¿no? Si estamos haciendo un producto que el usuario final es alguien que atiende a una persona en una tienda, en una sucursal, también el cliente del usuario es tu usuario, ¿no? De alguna manera. En cuanto a que a lo mejor sea un sistema rápido, en cuanto a que, etcétera, etcétera, ¿no? Diferentes variables. Pero me iría a nivel de la organización incluso a tratar de definir qué es el software funcionando. Si hay variaciones en cuanto a qué significa para cada equipo y demás, se platica, pero creo que también es bien importante crear esa cultura de
abrazar ese concepto, cualquiera que sea en la organización del software funcionando. Porque otra vez, incluso uno de los 12 principios es lo que dice, ¿no? El software funcionando es la única medida de progreso. Entonces, si vamos a tomar esto como nuestra medida de progreso o para saber cómo vamos, pues es importante todos estar en la misma página en cuanto a qué significa, ¿no? E incluso diría que, bueno, en lo que yo he vivido en mi carrera profesional, la documentación ya se subestima casi por default, ¿no? Entonces, incluso yo creo que lo más probable es que trabajaría en aumentar a ambos lados, ¿no? Es decir, darle la prioridad al software funcionando, sabiendo qué es lo que significa y teniendo el foco ahí, pero también asegurándome de que el mínimo de documentación también se entiende um, en la organización y también tenemos un entendimiento común alrededor de eso para tener como un estándar no tanto un estándar de cómo documentar, sino un estándar de la expectativa, ¿no? Del outcome que queremos en cuanto a la documentación. Y ya de ahí trabajar, y lo decía Diógenes muy bien, ¿no? Las retrospectivas, tratar de evaluarnos a nosotros mismos si estamos realmente entregando software que funciona, software que nos permite experimentar, que nos permite recabar feedback y de ahí tener ese proceso incremental, ¿no? Y creo que habrá organizaciones en las que sea mucho más difícil porque se le da mucha importancia a la documentación, pero creo que es muy... Me han tocado casos en los que los líderes se convencen porque es muy cautivador el experimento, ¿no? El decir, a ver, en 2 semanas pude hacer una versión inicial del producto que ya los usuarios finales están utilizando, ¿no? Y eso es muy marketeable, ¿no? Incluso dentro de la organización. Entonces se vuelve algo incluso, pudiera decir, hasta fácil de vender en algunos contextos, ¿no? Entonces, pues por ahí trataría yo de acercar a las organizaciones y a los equipos a este valor, ¿no? Bueno, para cerrar, no sé si tengan algún comentario final y ya para ir despidiendo. Documentación necesaria para el equipo y los stakeholders y ponerla como parte del definition of done. Considero que se cumple. Working software es aquel working que le da valor al usuario. Hemos definido muchas veces qué es un usuario, qué es valor, y nos podemos perder por ahí, pero sí, la idea es evitar esos tiempos de antes, como comentaba Jorge, donde te ibas y hacías todo un libro de cómo debía funcionar el sistema, y para cuando se lo estabas dando a los desarrolladores, ya no le era útil al cliente el análisis que se había hecho. Porque estaba bastante, bueno, sí. Entonces, dependiendo del producto, lo que sea necesario, pero conservar la idea de que trabajamos working software sobre documentación y documentar lo necesario nada más para la organización. Muy bien. Yo agregaría que en ningún lado del manifiesto ágil ni en los marcos ágiles o métodos ágiles de trabajo dice que en el desarrollo ágil no se documenta. Uh-huh. Entonces yo creo que es importante ahí la distinción, porque en ningún lado dice. Entonces el justificar no documentar porque somos ágiles, me parece que a estas alturas ya no es válido. No, es un antipatrón, sí. Es un antipatrón totalmente sí. De acuerdo. Por otro lado, si excedemos la documentación, corremos el riesgo de perdernos de valor y de atrasar la entrega de valor. O la validación. Ya a estas alturas también yo creo que ya metimos la experimentación a colación, entonces pudiéramos retrasar el feedback del cliente final. Entonces eso puede ser más riesgoso. Muy bien. Bueno,
yo creo que con eso cerramos. Espero que les haya gustado el episodio y nos vemos la siguiente semana. Bye. Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Únete a la conversación. Visita miércolesagil.com para más información y déjanos tus comentarios. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Encuentra todos los enlaces en miércolesagil.com/seguir. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.